pasemos a la siguiente pregunta, que me interesa mucho, y es que si puede escribir literatura. El día de hoy quiero hacer un video sobre un tema del que muchas personas están hablando y están escribiendo, que es justamente ChatGPT, una inteligencia artificial que genera textos y pues al parecer lo hace de una manera muy bien hecha. Muchas personas piensan que va a sustituir el trabajo humano de pues personas que como yo nos dedicamos a redactar. Entonces tengo mucha curiosidad por saber cómo funciona esta herramienta. Tengo algunas preguntas que ya escribí que le quiero hacer para ver cómo funciona. Y pues comencemos. Voy a grabar mis primeras impresiones usando esta herramienta. Para entrar a la herramienta tenemos que darle clic aquí donde dice Try ChatGPT. Y tenemos que verificar que somos seres humanos. Después tenemos que darnos de alta para poder usar la herramienta. Yo voy a darme de alta con mi cuenta de Google. Verificamos que seguimos siendo humanos. Y supongo que es tu nombre y tu apellido. Tienes que poner tu teléfono. Y te llega un código de verificación. Ok, nos dice que esto es una prevista o como una versión gratuita por una investigación que están haciendo, que el objetivo es tener feedback externo para mejorar sus sistemas. Ok, vamos a darle siguiente. Nuestras conversaciones obviamente las utilizan para perfeccionar su sistema y que no compartamos ninguna información sensible durante nuestras conversaciones. Por si alguien quería darle sus datos personales a ChatGPT, no lo haga. Creo que para iniciar tenemos que, bueno, nos pone como algunos ejemplos de lo que podemos hacer, sus capacidades, sus limitaciones, que a veces de información incorrecta, etcétera, 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 ¿no? Creo que para empezar tenemos que dar clic en New Chat. Vamos a ver qué pasa. No, es aquí. Creo que aquí ya puedo chatear con la herramienta. Vamos a ponerle hola. Miren, hola, ¿en qué puedo ayudarte hoy? ¿Cómo estás? Como una inteligencia artificial no tengo emociones, pero estoy listo para ayudarte en lo que necesites. ¿Hay algo en lo que pueda ayudarte hoy? Sí. Tengo unas cuantas preguntas que hacerte. Me llama la atención que puedes calificar cada una de las respuestas que te da. Por ejemplo, puedo decir si esta respuesta me gustó o no me gustó. Ya sé que me va a responder, pero voy a poner una pregunta que ya tenía en mi lista de preguntas que le quería hacer. Quiero preguntarle si tiene sentimientos. No tiene sentimientos ni emociones. Es una herramienta que procesa y genera texto. Mi siguiente pregunta es si ChatGPT se identifica con algún género, es decir, masculino, femenino, neutro, lo que sea. No tiene un género ya que es una entidad digital y no tiene una identidad física, y su propósito es procesar el lenguaje natural y proporcionar respuestas útiles a los usuarios. Esta es otra pregunta de la que yo tengo muchas dudas, que es ¿de dónde obtiene información? O sea, ¿de en internet en general o de algunas fuentes primarias? Dice, obtengo información de una amplia variedad de fuentes, incluyendo libros, artículos, publicaciones en línea, bases de datos, enciclopedias, noticias y otros recursos disponibles en la web. La información que proporciono se basa en mi conocimiento previo, así como en los datos proporcionados por el usuario en el momento en que se me hace una pregunta. Además, como modelo de lenguaje, esto lo repite mucho, dice que es un modelo de lenguaje, se entrena utilizando grandes cantidades de datos de texto. Bueno, una pregunta que yo tengo también para ChatGPT es si siempre repite las mismas
respuestas o si da respuestas diferentes a cada usuario. Ahorita les voy a decir por qué me interesa saber esto. Da respuestas únicas y personalizadas a cada usuario en función de las entradas que le proporcionan, aunque puede proporcionar información de base que puede ser común a muchas personas, y también es capaz de adaptar sus respuestas a las preguntas específicas que le hacen y proporcionar información única para cada usuario. Eso no me dice nada. Es decir, me dice que sí, pero no. Es básicamente un sí, pero no. Esta pregunta ya sé que me va a decir que sí. Aprendes de cada interacción con los usuarios y evidentemente nos lo advirtieron antes de entrar, ¿no? Está entrenándose y está aprendiendo de las cosas que nosotros les estamos preguntando. De nuevo, bueno, esta fue una respuesta muy larga. Vamos a ver qué nos dijo. De nuevo nos dice que es un modelo de lenguaje basado en el aprendizaje automático. Aprende de cada interacción que tiene con los usuarios. De nuevo nos repite que es un modelo de lenguaje entrenado en grandes cantidades de datos de texto y aprende de manera más general a medida que interactúa con los usuarios. En resumen, cada interacción es una oportunidad para aprender. Esta pregunta me importa mucho en lo personal porque justo yo me dedico a redactar y esta es una inteligencia artificial que genera textos de forma automática. ¿Reemplazarás el trabajo humano de redacción? Y se queda pensando, vamos a ver qué nos dice. Aunque es capaz de generar texto y proporcionar información útil, su objetivo no es reemplazar el trabajo humano de redacción. En cambio, su propósito es proporcionar una herramienta útil para ayudar a las personas a encontrar respuestas rápidas y precisas a sus preguntas, así como mejorar su capacidad para comunicarse a través del lenguaje natural. Ok, nos dice que los humanos todavía somos relevantes. Todavía hay muchas áreas de la escritura y la comunicación que son mejor manejadas por humanos. Las habilidades y el juicio crítico humano son necesarios para la creatividad, el análisis y la interpretación de la información, así como para la comunicación efectiva en situaciones en las que la empatía y la comprensión emocional son importantes. Me dice que sigo siendo relevante. Eso me agrada. Otra cosa que le quiero preguntar es, ChatGPT, ¿puedes emitir opiniones? No tiene opiniones ni juicios de valor, ya que no tiene emociones ni creencias. En resumen, su función es proporcionar información precisa y útil, pero no emitir opiniones personales. Ok, vamos a ver si sí puede emitir juicios de valor. Esto me estoy saliendo un poco del guión que tengo de las preguntas, pero vamos a preguntarle algo que sea un poco como una convención humana, ¿no? Como, ¿el asesinato es correcto? Ok, el asesinato se refiere al acto de matar a otra persona sin justificación legal o moral. Ok, la mayoría de las sociedades consideran el asesinato como un delito grave y lo prohíben mediante leyes penales. Le voy a poner otra cosa. Lo que acabas de decir es una opinión personal o un juicio de valor. Sus respuestas están basadas en información objetiva y conocimiento disponible en su base de datos. Es decir, que si es una opinión personal o un juicio de valor, pero emitido por otras personas, utiliza un término y pues considera que lo que dicen la mayoría de las sociedades sobre esto. Por lo tanto, lo que dijo no es una opinión personal o un juicio de valor, sino más bien una respuesta basada en la información disponible y en la comprensión generalmente aceptada del tema en cuestión. Otra cosa que me interesa preguntarle, porque justo tiene que ver con todo esto que son opiniones y juicios de valor, es si puede escribir noticias políticas. Nos dice que no escribe noticias políticas por su cuenta y que su capacidad para proporcionar información se basa en la información disponible en su base de datos y en su capacidad para procesar y analizar el lenguaje natural. De nuevo, es una respuesta que no nos dice mucho, aunque le hago esta pregunta porque he leído que ya hay periódicos incluso que utilizan inteligencias artificiales para generar noticias políticas. Y esto, pues, a mí me llama muchísimo la atención porque siempre que se escribe desde un lugar y todo lo que decimos es político. Por tanto,
una de estas herramientas que comience a decir cosas políticas será como repetición de lo que otras personas dicen en la web, ¿o qué será? Ya que no tiene género, le voy a hacer esta pregunta tal cual la redacté, si es tendencioso o tendenciosa. No tiene sesgos ni preferencias personales, aunque realmente, si nos damos cuenta, lo que está haciendo es recuperar información de la web. Por tanto, si como sociedad somos tendenciosos, o tenemos ciertos juicios de valor, o tenemos como ciertos consensos sobre lo que es bueno y lo que es malo, esta inteligencia artificial lo va a replicar. Entonces, aunque nos diga que no tiene preferencias personales, creo que más bien sería como una síntesis de pues lo que dice su base de datos o de dónde está recuperando la información. Vamos a leer, dice: aunque mi capacidad para proporcionar información objetiva está limitada por la calidad y precisión de los datos que se me han proporcionado, mi programación se ha diseñado específicamente para evitar cualquier tipo de sesgo o preferencia en la información que proporciono. De nuevo nos dice que es un modelo de lenguaje, esto lo dice en cada una de sus respuestas. No tiene sesgos ni preferencias personales y su objetivo es proporcionar información precisa y objetiva en respuesta a las preguntas de los usuarios. Algo más que le quiero preguntar es: dime una noticia importante. Esto me parece que es relevante porque aunque me diga que no tiene opiniones ni juicios de valor, vamos a ver qué es lo que su base de datos considera que es una noticia importante. Ok, la salud es un tema importante, creo que es algo que podemos llegar a pensar, es un consenso, ¿no? Y nos dice que la OMS ha declarado la nueva variante del COVID-19, conocida como Omicron, como una variante de preocupación. Pero bueno, no queremos preocuparnos en este video. Pasemos a la siguiente pregunta, que me interesa mucho, y es que si puede escribir literatura. Ok, dice que básicamente sí, pero no. Es decir, que sí lo puede hacer, pero no en el sentido creativo y artístico del término, signifique lo que signifique eso. Vamos a ver qué tan buena narradora es o qué tan buen narrador es ChatGPT. Y empieza como con este marcador discursivo convencional para empezar una historia. Había una vez un pequeño pueblo rodeado de montañas y valles verdes. La gente del pueblo era conocida por su amabilidad. Un día un joven aventurero llegó al pueblo. Ok, lo que veo es que tiene como esta estructura de como un inicio, un nudo y un desenlace, ¿no? Y obviamente como esta narración del viaje del héroe que después de que vive esta aventura, el joven aventurero regresa al pueblo y lo compartió con la gente. Ok, es como muy estructurado en cuanto a lo que se conoce como contar una historia. Y una última pregunta para ChatGPT antes de irnos. ¿Puedes decir mentiras? No tiene la capacidad de mentir intencionalmente, aunque si las bases de datos están mal, pues obviamente la información que nos proporcione esté mal. Bueno, creo que ya tengo suficiente para entender cómo funciona esta herramienta. No sé aún para qué la voy a usar o si la voy a usar. Seguramente voy a volver a entrar para hacerle más preguntas. Me voy a despedir, vamos a ver cómo se despide. De nada, si tienes más preguntas no dudes en hacerlas, estoy aquí para ayudarte en lo que pueda. Pues bueno, eso es todo. Ya les compartiré en mi blog mis impresiones, las que tenía antes de usar la herramienta y las que tengo ahora que ya tuve una primera interacción con ella. Chao y felices tazas de café.